Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante, bienvenidos a uno de los paisajes desérticos más hermosos y sorprendentes que podrán ver. Esto es el Parque Timna. Y hace unos 3.300 años, durante el tiempo de Moisés y el Éxodo, este lugar lo usó el faraón para construir su poderoso imperio egipcio. Pero pasó lo opuesto. Una nueva dinastía estaba destinada a levantarse justo aquí en Israel. Elliot Chodoff volvió hoy para contarnos la historia completa, solamente aquí, en El Vigilante. Estamos en un lugar justo ahora que tiene uno de los paisajes más impresionantes que he visto en mi vida. ¿Qué lugar es este y por qué vinimos? Es el Parque Timna, al sur del Negev. Tal vez deberíamos ubicarnos. Vemos Jordania al este, las montañas de Edom, la frontera, Jordania en la parte baja de la colina. Edom significa los edomitas de la Biblia. Sí, de esa área al sur. Medián. Más al sur está el Medián bíblico. Claro. Ese valle continúa hasta Eilat, la ciudad más al sur de Israel. Aquí, pasando las montañas no muy lejos, la frontera egipcia con el Sinaí. Recuerda que estamos en esa B estrecha que baja hasta la punta sur de Israel. Cerca del Mar Rojo. Cerca del Mar Rojo, el Golfo de Eilat, el Golfo de Aqaba. Y este parque es un valle, y aparte de la belleza y solo la belleza natural y todo eso... Impresionante. Lo que reclama la fama de este lugar históricamente es que hay cobre aquí, minas de cobre, que se descubrieron hace unos 5.000 años. Pero los egipcios las desarrollaron y las trabajaron hace unos 3.300 años. Y vamos a ver algunas de las minas. Sí, vamos a entrar a esas minas. Y eso es por el periodo del faraón de la Biblia y los tiempos de Moisés. Sí. Cuando los egipcios tenían un gran poder en esta región. Exacto. Fue por ese tiempo, más o menos, a un siglo del Éxodo. Sí, Egipto, un poder regional seguro. Y se extendieron aquí y creo que es importante entender que esto no se vuelve Egipto, se vuelve parte de la influencia egipcia. Sí. Establecieron una minería masiva de cobre, una industria aquí, y la embarcaron a Egipto. Y después, unos cientos de años después, Salomón se abriría camino aquí y haría lo mismo. Los egipcios se retiraron un poco más lejos de aquí. La dinastía de David se levanta. Se levanta y los hace retroceder. Sí, y Elliot, mencionaste que estamos en el Negev. Para que la gente en casa sepa, significa que estamos en el desierto. Es el desierto del Negev. Hace calor, estamos a unos 41 grados centígrados, pero hay una belleza increíble aquí. Sí, Negev significa seco. No solo es caliente y puedes ver... Puedo ver y sentir por qué. Así es. Sí, muy bien. Los egipcios tienen una fuente importante de ingresos para ellos con la minería de cobre, y mencionaste el ascenso de la dinastía de David. ¿Qué sigue después aquí en el Parque Timna?
Bueno, Salomón viene y continúa aquí y también creo que es importante que entendamos que mientras todo eso pasa, los israelitas saben que hay cobre aquí, porque se enteraron. En otras palabras, no es... son tiempos antiguos, pero las personas viajan, ellos hablan, no tienen internet, pero hay comunicación. Cuando los egipcios se retiran con la derrota de los filisteos, se retiran más del otro lado del desierto y el reino de Salomón baja hasta esta área y comienza a explotar el cobre que hay aquí también. Entonces este es casi el punto más al sur del reino de Salomón. Es el punto más al sur de la influencia del reino, yo diría. Entonces, esto era de Salomón, una esfera de influencia bajo el reino de Salomón. Vaya, y se extiende, como dices, muy hacia el sur. Estamos a horas de Jerusalén. Sí, estamos a horas de Jerusalén a través del desierto y es crítico entender eso porque extenderse hasta acá también requiere de mucho poder. Sí, y la dinastía de David y específicamente la de Salomón creció en poder e influencia en toda esta región. Sí, hasta la división, claro. Sí, claro. Bueno, tenemos mucha geología impresionante aquí y formaciones naturales. Veo la mano de Dios aquí. ¡Qué belleza, Elliot! Pero también hay estructuras hechas por el hombre. Estructuras antiguas de unos 3,300 años. Sí. Y vamos a verlas justo ahora. Y hablamos de Egipto, ¿cierto? Es correcto. Guía el camino. Entonces, Elliot, mencionaste que había una gran presencia egipcia aquí. Sí. Los egipcios, como los conocemos de la Biblia, adoraban a muchas deidades paganas. Así es. Y este era uno de sus centros de adoración para los que trabajaban en las minas de cobre que mencionaste. Así es, para los trabajadores y para los capataces, tal vez no se preocupaban por los obreros. Sí. Pero sí, esto es un templo combinado egipcio y medianita. Pero principalmente egipcio, su núcleo es egipcio. Y lo pusieron aquí, tal vez tenía que ver con que viera hacia el este cuando el sol se levantaba hacia él. Podemos verlo al final del día, tiene unas lindas sombras. Los egipcios tenían ese sentido. Y arriba del arrecife, en el frente, está un grabado de la diosa Hathor con el adorador presentándole un obsequio. Ese era un lugar santo, es decir, ellos adoraban aquí, pero adoraban a su imagen allá arriba. Vaya, y esto fue hace unos 3,300 años, Sí. durante el tiempo del Éxodo o cerca de ese tiempo. Exacto. Estamos parados en un lugar que fue usado mientras los israelitas eran esclavos en Egipto. Vaya. Y lo usaban los esclavos aquí y en el extranjero. Claro. Y tal vez trajeron esclavos hebreos aquí, ¿cierto? Exacto, iba a decir que no hay registro de ello, pero si tenían esclavos, y sabemos que los israelitas fueron esclavos, es totalmente posible que algunos de ellos fueran traídos aquí. Y ellos trabajaron en estas minas de cobre que veremos en un segundo. El faraón era un hombre muy, muy malvado. Sí, lo y era. conquistó muchos territorios. Había esclavos, supongo, de toda la región, Sí. África, del Medio Oriente, que vinieron De aquí, esta sí, área. Por sí. eso lo digo con interrogación. Es una posibilidad. Cierto. No hay evidencia de que fuera así. La lógica diría que tal vez no los trajeron desde Egipto aquí. Usar más cautivos locales. Teniendo en mente también que al ser un esclavo, y sabemos esto de las escrituras, la forma en que trataban a los hebreos, matar a un esclavo no era una gran cosa, hasta donde ellos sabían, ya fuera egipcios golpeando a un esclavo que Moisés salvó al principio del Éxodo, o los hacían trabajar hasta morir. Sí. Si quieres matar a alguien con trabajo, este es el lugar para hacerlo. Por supuesto. Estás en medio de un terreno áspero, implacable en el desierto del Negev. Llega a 43 grados centígrados en la sombra. Entonces, Así es. si quieres matar a alguien de trabajo, este es el lugar para hacerlo. Seguro eso pasó. Y bueno, tenías esta adoración pagana aquí y está increíblemente bien conservada, como vemos en estas antiguas vasijas y... Sí. Pero los dioses del faraón le fallaron miserablemente en Sí, su lo confrontación con los israelitas. Gracias a Dios. Sí, lo hicieron y, hablando en serio, por milenios,
ha sido un lugar abandonado. Solo fue con el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel que podemos ver este lugar y decir, ¿sabes qué? Ellos estuvieron aquí. Bien, ellos también. Ahora es nuestro. Y regresamos. Claro que sí. Y Elliot, como dices, este lugar estuvo dormido por unos 2000 años hasta que el pueblo judío regresó. Es emocionante poder caminar en esta tierra Por de nuevo. supuesto. Y el Valle Timna básicamente es un callejón sin salida. Está abandonado aquí en sentido real porque hay partes donde pasaban algunas caravanas por aquí, pero no es una ruta de caravanas natural. Hay otras rutas, valles mejores. Sí. Entonces, estaba abandonada en verdad. Hablamos de que no pasaba nada aquí. Desolado. Se puede oír cómo cae un alfiler aquí. El sonido de nuestras voces es el único Sí, sonido aquí por sí, muchos kilómetros así y es, kilómetros. sí. Y es paradójicamente solo cuando el pueblo judío regresó a su tierra natal que podemos ver un templo egipcio de más Sí. de 3000 años y decir, sí, ellos estuvieron aquí, pero ahora es nuestro. Así es. Y ahora vamos a entrar a una mina de cobre egipcia que mencionaste cuando las cosas estaban agitadas aquí en el desierto hace unos 3500 años. No de buena forma, es fascinante. Iremos bajo tierra, Elliot, a esas minas ahora. No se vayan, las minas de cobre ya vienen. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Elliot, estamos en medio del desierto. Así Esto es el Parque Timna, justo al norte de Eilat, que es el punto más al sur de Israel, cerca del Mar Rojo. No estamos lejos de Egipto y Jordania. Y ahora estamos en un lugar único en este desierto. ¿Dónde estamos? Estamos sentados en una mina de cobre. Los orígenes de estas minas son de hace 5000 años. Estas minas solo son de hace 3300 años. Y estamos cerca de Egipto. En esos días esto era parte de la influencia egipcia. No era Egipto propiamente, pero ellos estaban aquí. Y encontraron minas de cobre. De hecho, un periodo antes sabían que había cobre aquí. Los egipcios, hace 3300 años, lo que nos lleva al tiempo de David y Salomón, hace 3000 años, establecieron una industria minera aquí, en la que es interesante y no sorprendente. Ellos entendieron que era mejor hacer la extracción industrial del cobre aquí que llevar todo el material a Egipto y hacerlo allá. Es decir, que ellos se llevarían de aquí solo el metal. Sí, la excavación. Sí. Y lo hicieron básicamente al tirar barras. Esta es una abierta, pero vemos las barras circulares en toda esta área. Hasta que llegaban a una vena de mineral de cobre y sabían que lo encontrarían. Es decir, no era algo al azar. Llegarían a esa línea que está aquí. Podemos ver algunos de los remanentes aquí. Ajá. Y luego ellos cortarían barras horizontales como las que vemos aquí para sacar ese mineral y extraerlo. No andaban a tientas aquí buscando. Eran muy eficientes. Eran eficientes y eran directos. Sabían que estaban en un área de cobre. De hecho, no tenías que ir muy lejos. Está Hay por cobre todos aquí. lados. Está Vaya. por todos lados. Y lo que me parece interesante, además de la minería, que cuando lo piensas es una maravillosa
maquinaria industrial. Sí, es minería antigua, Donde ¿sabes? lo hacían a mano. Y por cierto, ¿quién lo hacía? ¿Quién hacía la minería? Sabemos que lo dirigían los egipcios. Cierto, eran los esclavos, seguro. Obreros Sí. esclavos. Y para que sepan, creo que está a 41 grados centígrados aquí hoy, en este lugar. A la sombra. A la sombra. Por suerte tenemos un poco de sombra aquí en las minas. Sí, eso también nos dice que ellos entendían cómo trabajar en este tipo de calor. Porque todos tenían esclavos, no los trataban bien y esa es una cosa. Pero tampoco puedes hacer que tu población de esclavos se muera, ¿cierto? Porque está el desierto y está el desierto. Esto es el desierto Sí, donde estamos ahora. en medio de él. Sí. Desde el punto de vista meramente humano, cometemos ese error al pensar o comportarnos como si los antiguos fueran primitivos. Ujú. Y sé que tal vez has conversado, yo sé que has conversado. Hay personas que dicen, la religión es el resultado de la superstición de personas primitivas intentando explicar el mundo que ellos no entienden y esas cosas. Bueno, desafío a alguien a explicarme cómo, hace más de 3000 años, las personas entendían y sabían que si calentabas esto a una temperatura muy alta, obtendrías metal de cobre de aquí. Y luego, ¿cómo le hacías para elevar la temperatura hasta ese nivel en un horno para hacerlo? Y separar el metal para purificarlo y luego enviar el metal de cobre en lingotes desde aquí, dejando el desecho y la basura detrás. Vaya. Habla de una mente de negocios astuta Así entre los es. egipcios e industrial. Sí. Entonces, claro, este es un centro de recurso económico principal para ellos. El cobre es importante para ellos, no solo para los centavos, pero es parte de su trabajo en metal, es parte de cómo ellos hacían armas. Y están sacando bronce. Ya sabían de metalurgia. No han avanzado tanto, pero pasaron de piedras y varas a usar metal en una forma muy sofisticada. Y de nuevo estamos hablando de hace 3500 años. Sí, esa también fue la época de Abraham, Isaac y Jacob. Tal vez Sí. después de eso, Sí, tal vez Moisés. así es, eso fue en ese interregno. Sí. ¿Cuándo terminó la fiesta para los egipcios aquí en Timna, en estas minas de cobre? Egipto entra en un declive de recesión, si quieres. Y claro, coincide con el ascenso de David. Recuerda que Sí. los filisteos eran representantes de Egipto en la frontera. Ellos son derrotados por Saúl finalmente y por David al final. Antes fueron derrotados por Sí. Saúl. La derrota de los filisteos es parte de una fuerza que obliga a los egipcios a irse. Ahora, los judíos, los judíos sí para nuestros Los propósitos. israelitas. Son israelitas pasados Sí. de la dinastía de David. Sí. Las tribus no están interesadas en conquistar Egipto. No volverán ahí. Y el desierto, el Negev y Sinaí, se vuelven un amortiguador entre ellos. Ujú. Y Salomón viene aquí porque comienza a usar esta área por la misma razón que lo hicieron los egipcios. Hablamos sobre las minas de Salomón aquí y el nombre de Salomón aparece. Y usa el puerto de lo que hoy llamamos Eliad para enviarlo por el Océano Índigo. Aquí de nuevo es interesante. Creemos que el comercio global es un fenómeno Sí, del claro. siglo XV, XVI. No. Sí. Se remonta a 2000 años y más 3000 años. Sí, es una historia bíblica impresionante. Es una maravilla geológica el Parque Timna. El paisaje aquí es sorprendente. Y, por cierto, esa brisa que acaba de pasar fue agradable. Así es. La necesitábamos. Vamos al desierto, espero que haya un oasis. Vamos. Vamos. Gracias de nuevo a Elliot Chodov por traernos esta poderosa historia de Timna. A continuación, seguimos en el desierto de Negev con nuestro buen amigo Daniel Excavador Herman para saber más sobre uno de los pueblos más misteriosos del antiguo Medio Oriente. Y tal vez obtengamos claves sobre los orígenes de los 3 Reyes Magos. Amigos, no querrán perderse esto. No se muevan. Pues es un año de victoria. Y yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Y yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Q5. Creemos que
este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a CUFAI, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de CUFAI y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Bienvenidos de nuevo a El Vigilante. Fue un pueblo poderoso durante el tiempo de Jesús y pasó mucho tiempo en el desierto del Negev al sur de Israel, a donde fuimos esta semana con Elliot Chodoff. Estoy hablando de los nabateos. A pesar de su riqueza e influencia, los nabateos nunca fueron mencionados en la Biblia. Y por eso le pedimos a nuestro buen amigo Daniel Excavador Herman que nos llevara al sitio antiguo en el desierto del Negev para contarnos la historia real de ese pueblo misterioso que tal vez tenga un lazo con los 3 Reyes Magos. Dani, por favor. El Evangelio de Mateo nos da un recuento más detallado del nacimiento de Jesús. Entre otros, registra a los 3 sabios que venían del oriente para adorar al recién nacido. Y viéndolo a él y a su madre, presentaron regalos únicos, de oro, mirra e incienso. ¿Quiénes fueron esas personas? Como arqueólogo que he estudiado esta región por muchos años, la región de la Tierra Santa y las culturas vecinas, soy de la opinión de que solo podía referirse a un grupo de personas: los nabateos. Los nabateos eran un grupo semítico de personas que en el tiempo de Jesús tenían un nicho económico especial de transportar bienes de la punta sur de la península arábiga y también a África Occidental e incluso mercancía de la India por el desierto hasta el Mediterráneo Occidental en el puerto de Gaza. Nadie más sabía cómo llevar esas cargas a través de este ambiente áspero. Solo los nabateos tenían el conocimiento de esconder receptáculos de agua que podían hidratar a sus camellos y así poder hacer el viaje. Los bienes eran de varios tipos, pero eran mirra e incienso, que eran quemados en incensarios como estos y producían un olor muy especial y agradable, lo que era muy popular tanto para el uso doméstico como para los rituales. Y los últimos 5 días de la jornada eran a través del área sur de la Tierra Santa, a través del Negev. Este sitio, Obdat, es uno de ellos. Obdat es llamado así por el rey nabateo, que era un lugar de descanso después de cruzar el Arabá, el cráter Ramón, y antes de completar la última parte del viaje para llegar a Gaza, donde la recompensa finalmente se les daba con mucho dinero y entonces oro. Obdat comenzó como un caravanzar en medio del Negev, a medio camino entre el cráter Ramón y los manantiales de Obdat. Esta colina originalmente fue usada por los nabateos, tal vez para actividades de sacrificio. Este bloque de piedra parece que fue usado para rituales. Las grietas llevaban a un cuenco pequeño donde tal vez les permitía matar a animales pequeños a los nabateos para agradecer a sus dioses Dushara y Al-Uzá por lograr esta larga jornada, al menos hasta este punto. Y atrás de mí, las columnas, los capitolios nabateos, tal vez eran parte de un centro de culto nabateo. Obdat continuó siendo habitado también en tiempos romanos y bizantinos, y de hecho en el periodo cristiano bizantino se convirtió en un pequeño pueblo con 2 iglesias. Vamos a ver una de ellas. Esta iglesia con forma de basílica, agregada en la ciudad de Obdat en tiempos bizantinos, demuestra el impacto del cristianismo, incluso en los límites del Imperio Romano, en el corazón del desierto. Y aún así, aunque tenemos buena documentación del centro de la ciudad, el área residencial de Obdat, que refleja la vida diaria aquí en tiempos antiguos, sigue esperando a ser descubierta por una excavación a larga escala apropiada. ¿Quién sabe qué está escondido en esas cuevas? Tal vez incluso hay tesoros que dejaron los nabateos. Tesoros de mirra, incienso y oro.
Esto podría estar esperando aquí para ser descubierto, lo que refleja esa riqueza legendaria de los nabateos. Gracias de nuevo al colaborador del vigilante, Daniel Excavador Herman, por llevarnos la historia real de los misteriosos nabateos. A continuación, mis conclusiones sobre qué significa todo esto para ustedes. No se vayan. Bienvenidos a El Vigilante desde Jerusalén. Amigos, qué emoción llevarles esta serie especial en las últimas 2 semanas, desde el desierto del Negev en el sur de Israel. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel ama llevarles este tipo de historias innovadoras que no verán en ningún otro lado. La tierra de Israel está avivándose ahora, en tiempo real, ante nuestros propios ojos, como el Dios de Israel prometió que sería. El libro de Isaías dice: el pueblo de Israel reconstruirá de ruinas antiguas y restaurará los lugares devastados. Renovarán las ciudades en ruinas que habían estado devastadas por generaciones. Amigos, es exactamente lo que está pasando en esta tierra ahora. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel tiene un asiento en primera fila para todo ello. Somos la organización pro-Israel más grande del mundo, con más de 7 millones de miembros. Y por el bien de Sion, no guardaremos silencio. Verán la información en su pantalla, así que llamen o den clic para unirse a nuestro movimiento y vuélvanse parte de esta gran historia bíblica que Dios está escribiendo en su tierra hoy. Gracias por acompañarnos esta semana aquí en El Vigilante. Hasta la próxima desde Jerusalén. Bendiciones y recuerden, nunca se queden callados.